La ética bíblica, la moral bíblica, es una moral relacional. Tiene que ver con las personas, la persona de Dios y la persona humana, más que con principios abstractos. El Decálogo es el testimonio más claro de esta realidad, pues consagra su primer tabla para hablar de nuestra relación con Dios y su segunda tabla para hablar de nuestra relación con el prójimo. Aunque la ley en general y el Decálogo en particular son dos de los más grandes dones que nos ha dado Dios, no por ello son los primeros. Mucho antes de que Dios revelara al hombre su palabra, le dio al prójimo, al semejante, y con él un cúmulo de bienes inefables: la bendición de amar, la bendición de ser amado, el sentido de identidad, de pertenencia, de trascendencia, etc. La interacción con el prójimo posibilita plenamente nuestro desarrollo como seres humanos. La familia ha sido diseñada, entre otras cosas, para que en el trato con los padres aprendamos a relacionarnos con la autoridad, y en el trato con los hermanos aprendamos a relacionarnos con nuestros iguales, pero también para que en el trato con los más pequeños o los más débiles nos convirtamos en guarda de nuestro hermano, para cuidar a aquellos que son puestos bajo nuestro cuidado. No es casualidad entonces que el Señor Jesucristo introdujo el tema de los niños después de hablar del divorcio, allá en Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12, y seguramente lo hizo porque los niños son las víctimas predilectas de la destrucción de la familia. Por todo lo anterior, el Señor Jesucristo habló del lugar de los pequeños en las relaciones del reino, lo que nos lleva a dos preguntas. Primera, ¿quiénes son esos pequeños? Y segundo, ¿cuáles son nuestros deberes para con ellos? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que el Señor Jesús, durante su ministerio, estuvo enfatizando aquellas cosas que son importantes en la vida. Hace unas décadas, un formador de predicadores cuestionaba a sus alumnos diciendo: ¿qué hacer cuando tienes un tema para el cual no encuentras un versículo de la Biblia? Y el mismo hermano decía: una de dos, o no conoces bien tu Biblia, o aquello de lo que quieres hablar no vale la pena. Y es verdad, porque las cosas verdaderamente importantes son expresadas de manera tácita o de manera explícita en la palabra de Dios, y una de las cosas que menciona en el marco de las relaciones cristianas es nuestro trato con los pequeños. Esto nos lleva a las tres enseñanzas que se derivan de este texto. En este pasaje, el Señor Jesús nos enseña, en primer lugar, el deber de amar a los pequeños. Como ocurre en español, en la lengua del Nuevo Testamento, pequeño, la palabra mikros, expresa una distinción valorativa con respecto a las cosas o a los seres animados. En la Biblia, por ejemplo, se habla allá en el relato de la creación, en Génesis número 1, que Dios estableció una lumbrera grande para que señorease sobre el día y una lumbrera pequeña para que alumbrase en la noche. Estaba hablando obviamente del sol y de la luna. Cuando se describe, por ejemplo, a Zaqueo, de él se dice en Lucas 19 que era un hombre pequeño, un hombre de baja estatura. Se describe también hacia los niños en Isaías capítulo 11, versículo 6, y las personas insignificantes, como lo fue Saúl antes de su unción como rey de Israel, se consideraban también pequeñas, como el propio Saúl lo expresa en el primer libro de Samuel, capítulo número 15. En el terreno religioso, los rabinos en tiempos del Nuevo Testamento usaban el término pequeño para denominar a un discípulo inmaduro, a un neófitos, como lo escribía el apóstol San Pablo. Se suponía que la experiencia era determinante en la calidad de sus enseñanzas, y por esa razón un rabino de ese tiempo, Rabí Yosef Bar Yehudá, decía: el que aprende de menores a quien se parece, al que come uvas verdes y bebe vino de lagar; el que aprende de mayores a quien se parece, al que come uvas maduras y bebe vino añejo. Pero en los evangelios
Esta pequeñez tiene más bien un sentido moral. Denomina la inocencia que demanda protección especial, de donde el creyente maduro es responsable de proteger y edificar con su conducta al pequeño, sin importar si es un niño o un nuevo creyente. Hay conductas, hermanos, que no son pecaminosas en sí mismas. Si usted un día necesita una botella de cerveza para cocinar o una botella de vino para cocinar y va al súper, no comete ningún pecado si compra alguna bebida alcohólica para su cocina. El problema está cuando un creyente más joven, una persona más nueva en el evangelio, lo ve y puede ser tropiezo para él. Puede decir, el pastor está predicando y anda comprando vino, y entonces es el momento en que uno tiene que decidir, aunque comprar esa bebida no es pecado, ni tampoco consumirla en exceso, porque la Biblia no prohíbe el vino, sino la embriaguez. Hay un momento en el que uno decide no ser tropiezo y definitivamente abstenerse de aquello que pueda ser motivo de escándalo para una persona más joven o más creyente. No se trata de esconderse de nadie, se trata simplemente de ser congruentes con lo que decimos que creemos. Curioso, hermanos, porque el Señor Jesucristo decía decía esto en la controversia de los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Yo puedo imaginarme cuando ellos tenían conceptos meramente terrenales y pensaban que el reino de Cristo era un reino terrenal, que cada uno tendría razones para suponer que tendría un lugar de privilegio en el reino. Juan podría decir con sobrada razón que era el discípulo amado. El apóstol San Pedro podría decir que aunque parecía que el Señor amaba más a Juan, cuando había algún evento importante en el ministerio, llevaba a Jacobo y llevaba al propio Pedro. Y aún Judas podría haber dicho, bueno, el único en que tiene confianza como para depositarle la tesorería del grupo soy yo. Cada uno tendría su propio argumento para decir que iba a ser mayor en el reino de los cielos, pero el Señor Jesús respondió a las ambiciones de sus discípulos diciéndoles que si no os volvéis y hacéis como niños, no heredaréis el reino de Dios. Una tradición del siglo IX afirma que el niño a quien el Señor Jesús cargó y puso en medio de los discípulos era Ignacio de Antioquía, el futuro discípulo del apóstol San Juan y su sucesor como obispo en la iglesia de Éfeso. Ignacio fue llamado por los discípulos Theóforos, que significa llevado por Dios, porque se decía lo había cargado Cristo. Pero a pesar del romanticismo de esta leyenda, cronológicamente hablando es imposible. Es verdad que Ignacio fue un hombre fiel hasta el martirio, que hizo honor a su nombre, porque Ignacio viene de ignis, que significa fuego, y ciertamente fue un hombre de una fe ardiente. Pero el texto del Evangelio no dice nada especial sobre el niño con quien el Señor Jesús está ejemplificando la humildad. Otros más dicen que se trataría de uno de los hijos del apóstol Pedro, pero seguramente el niño en cuestión era un niño cualquiera, un niño de la calle, un chico que no sería por ciento ejemplo de inocencia o de pureza o de perfección moral, porque lo que el maestro estaba indicando no era la dignidad de la criatura, sino justamente lo contrario, su humildad y hasta su insignificancia. En general, en la antigüedad los niños eran seres débiles, sin pretensiones, alguien cuya humildad se derivaba de su posición social más que de su carácter personal. En el pueblo judío, la educación y la formación de los niños es una responsabilidad de los padres, aunque en los hechos los judíos llegaron a asumir dos posturas contrarias respecto a los niños. Los judíos ortodoxos no adoptaban niños de padres desconocidos porque podrían ser descendientes de alguno de los pueblos malditos. Allá en la ley de Moisés dice: no entrará edomita ni moabita en la congregación de Israel, y al no conocer el origen de los padres se abstenían de adoptar esas criaturas por el riesgo
de que fueran hijo de alguno de los hijos de los pueblos malditos de la ley de Moisés. En el otro extremo estaban los esenios, una secta judía del tiempo del Nuevo Testamento que adoptaba niños ajenos para formarlos en su propia fe. Eran dos extremos. Desde el principio, el propósito del matrimonio judío, el principal propósito, es entendido como la creación, y lo que los esenios hacían era practicar una estricta abstinencia sexual por motivos de pureza ritual, pero sabían que el matrimonio era un precepto bíblico, se casaban, pero no tenían relaciones, y para poder criar hijos los adoptaban para formarlos en su fe. De esa manera, su interés en las criaturas sería proselitista, es decir, su interés era que esas criaturas pudieran continuar con su legado de fe. Como hijo de su pueblo y de su tiempo, el Señor Jesús participó de la proverbial preocupación judía por la formación de los niños en el temor y el conocimiento de Dios, pero su interés no era sectario. No se interesaba en los niños por ellos mismos, se interesaba más bien en los niños por ellos mismos. Al margen de cuestiones de pureza ritual, los incluía en el reino y dijo que son sus virtuales herederos en Mateo 19:14. Los apreciaba simplemente por ser criaturas de Dios, seres creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor, que estaban bajo el amoroso amparo del precepto del amor al prójimo de Levítico 19:18, de un amor que, dada la condición de las criaturas, se encarnaba en una protección especial. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. El Señor Jesús nos enseña que debemos proteger a los pequeños. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es de capital importancia para la ética cristiana, pues sobre todas las cosas que dice, se convierte en un código de disciplina eclesiástica para el creyente, un virtual patrón de conducta para los súbditos del reino. Y en este capítulo el maestro habla de los valores que deben distinguir al creyente: la humildad, la solidaridad, el espíritu de perdón, la responsabilidad. Y sobre esto último, el Señor Jesús nos enseña aquí tácitamente que el mayor pecado consiste en enseñar a otros a pecar, sobre todo cuando son alguien más pequeño, más joven o más débil o menos experimentado. La advertencia del maestro contra todo lo que hoy día llamamos abuso fue sumamente severa. Dijo que el abusador mejor le sería colgarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al fondo del mar antes de enfrentar el juicio divino. Esta advertencia es sumamente grave porque no debemos olvidar que fue dirigida a los 12 y con ellos a toda la iglesia, pues la condición de discípulo no exime a nadie de problemas de esta naturaleza. Pero ¿en qué consiste concretamente el abuso infantil? Bueno, hermanos, el abuso infantil es definido como toda acción u omisión que interfieren negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico, sexual de un niño o de un adolescente. Hace muchos años llegó aquí a la iglesia una jovencita de la ciudad de Torreón. Y llegó un día martes, estaban las damas de la iglesia estudiando la Biblia. Llegó, se sentó en una banca y en algún momento mi esposa, que daba el estudio bíblico, le dijo que le iba a atender terminando el estudio. Termina el estudio, se acerca y le dice, ya se presenta, soy la esposa del pastor, etcétera. Le dice ella, soy fulana de la ciudad de Torreón, y le dice, me casé hace 8 días y estoy buscando una iglesia. Ah, muy bien, ya le habló de la iglesia a mi esposa, la chica se integró con su marido y todo iba muy bien, hasta el día en que esta chica fue a la ciudad de Zacatecas a conocer a la familia del marido. Un tío del marido era, déjenme recuerdo el nombre, el cardenal Lozano, un cardenal de la iglesia católica del estado de Zacatecas y tío del esposo.
Cuando se presentó con ella, le tomó la mano y le dijo: qué bonita estás, se acabó el matrimonio. Llegó la chica y regresó a Querétaro y le contó a mi esposa la experiencia y le dijo que cuando era niña había sido abusada por un sacerdote en el colegio donde estudiaba, y dice a mi esposa: me lo dijo como si hubiera ocurrido hace 5 minutos. Dice, con ese llanto, con ese shock que tenía, y dice, después de hablar de eso, simplemente se desconectó. Dice, pero el matrimonio ya no sobrevivió. Hablamos con ellos, pero la asociación de esa experiencia en la adolescencia con el tío cardenal del esposo simplemente no permitió que el matrimonio pudiera sobrevivir. El abuso es toda acción u omisión que tiene un impacto en el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de un niño o de un adolescente. Lo más terrible, hermanos, es que el abuso no distingue géneros, clases sociales, niveles educativos. Tampoco es un problema exclusivo de nuestro tiempo, ni de personas con patologías o desviaciones sexuales. No se limita a un grupo religioso. Es vergonzoso hablar de esto, pero es mejor exponerlo que callarlo, porque como decían nuestras abuelas, el que calla otorga. En Estados Unidos, los bautistas del sur hablaron de unos 700 casos de abuso cometidos en su país en las últimas 6 o 7 décadas. En 61 años de historia de nuestra convención Suriel, solo ha habido un caso de abuso ocurrido más o menos hace unos 10 años, pero ni la iglesia local, ni los líderes de la convención, ni la alianza de pastores hicieron nada para encubrir a ese pedófilo. Es el único caso que hemos conocido, pero no es cuestión de números. Un caso es demasiado escandaloso, no es necesario que sean cientos o miles. El camino hacia la conciencia de la vulnerabilidad de los hijos ha sido, y de la responsabilidad de protegerlos, ha sido un camino largo y penoso. Todavía en los primeros siglos del cristianismo, en Roma, cuando alguien no quería un niño, lo exponía. Y la palabra exponer era el término que se usaba, era un eufemismo para hablar de que cuando alguien no quería un niño, lo depositaba en una plaza, en un puente o en una columna, y detrás de los padres que venían a tirar a sus hijos, venían los pedófilos, los traficantes de esclavos, aquellos que recogían a las criaturas para hacer con ellas lo que se les antojara. Y era una situación de escándalo, razón por la cual Atenágoras de Atenas, un obispo, alzó la voz contra el abuso infantil que incluía el aborto y la exposición, diciendo: no, nosotros afirmamos que los que intentan el aborto cometen un homicidio por el que tendrán que dar cuentas a Dios. No debemos exponer a los nacidos, porque creemos que exponer a los hijos es matarlos y quitarle la vida a aquellos a quienes Dios ha creado. Sin embargo, la actitud cristiana era más bien reactiva. Se limitaba a tratar de paliar el abuso infantil con su influencia moral, o paliarlo rescatando a los niños expuestos, destinándolos a instituciones cristianas o a la vida religiosa. Desde el reinado de Constantino se otorgó a los niños el estatus de hombres libres, y de esa manera estuvieron bajo el amparo de la ley. Pero hermanos, eso no fue el fin de este problema. No sería sino hasta el siglo XX cuando se adquirió una verdadera conciencia del problema social. Resulta sintomático que los sabios de Israel digan: los nietos son un regalo de Dios a los abuelos por no haber matado a sus hijos. Y es verdad, los abuelos nos derretimos por nuestros nietos. Esta semana vi a mi nieta caminar por primera vez y me acordé de su madre cuando tenía la misma edad, y es un regalo de Dios que nos da. Los que no lo han tenido es altamente recomendable, y espero que Dios les conceda esa bendición. Bueno, en el siglo XX se tuvo esa conciencia, pero fíjese usted, hasta 1874 en Estados Unidos los niños podían ser golpeados, maltratados, matados de hambre,
encadenados sin que hubiera una ley que los protegiera. Fue hasta ese tiempo que nadie se le había ocurrido que los niños necesitaban protección especial, porque se daba por sentado que el deber de los padres era cuidar a sus hijos, que el deber de los maestros era igual y el de la sociedad también. Fue en ese tiempo cuando hubo un caso muy grave, el caso de una niña llamada Mary Ellen Wilson, en donde la Sociedad Protectora de Animales intervino en la defensa de la niña, alegando que la niña cuando menos era animal. Imagínense, no había una ley, no estaba escrito, y al final alguien dijo, debe haber una manera de proteger a las criaturas. Bueno, hay una ley que ampara los derechos de los animales, pues los niños también son animales. Se fue un punto de partida, si usted quiere, muy áspero, pero a final de cuentas despertó en una conciencia social de la responsabilidad de cuidar a los niños. Tal vez los siguientes números ya sean obsoletos, pero hasta donde se sabe, cuando menos 6 millones de menores son objeto de agresiones en América Latina, agresiones severas, 6 millones de niños. 80,000 mujeres cada año mueren por pero 80,000 criaturas mueren por la violencia intrafamiliar. Pero las cosas no terminan aquí. Según la ONU, la Red Mundial de Prostitución Infantil atrapa cuando menos 100 millones de menores. 1 millón se suma cada año a este círculo. Solo en Asia son prostituidos cerca de 1 millón de menores. 500,000 menores son prostituidos en Brasil. 40,000 son vendidos por año. Solo en la India, 270,000, entre 270 y 400,000 menores se prostituyen cada año. En Tailandia la cifra afecta 80,000 menores, de los cuales 60,000 todavía no alcanzan los 13 años de edad. En Indonesia las mujeres son explotadas sexualmente y el 20% son menores de edad. En México se habla de unos 250,000 menores explotados sexualmente, 80% de ellos mujeres, y una cifra grave también, donde vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, se trafican más o menos 100,000 niños al año. Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. El 20% de los viajes buscan sexo con esos desplazamientos con menores por pedófilos. Y hermanos, cerca del 30% de los que consumen pornografía infantil terminan practicando lo que ven en sus revistas o ven en sus videos. La situación es aterradora. El turismo infantil mueve más de 5,000 millones de dólares por un año. Pero las cosas no terminan allí. Tuve la bendición de saludar en la semana a Ruth Ortega. Ahora es doctora en antropología. Y cuando ella estudiaba la licenciatura aquí en la Universidad de Querétaro, hizo un estudio sobre la prostitución en Querétaro. Y encontró que en Querétaro hay sitios de prostitución donde las mujeres viejas tienen 6 años de edad. Las mujeres viejas. Obviamente son lugares para ricos y poderosos. Y obviamente protegidos también por ellos. Es una monstruosidad tan terrible que simplemente no hablamos de esto. Digo esto porque el abuso infantil es una realidad tan perturbadora que existen mecanismos culturales que de forma consciente inconsciente o deliberada intentan negarlo, minimizarlo, racionalizarlo o distorsionarlo. Incluso se suele echar manos de la bajeza de recriminar a las víctimas diciendo que seducen a los pedófilos. Pero seguramente una de las mayores formas de sensibilizarnos de esta realidad es poner el rostro de nuestros niños, de los niños de nuestra familia, en la cara de las víctimas, para darnos cuenta
que es una situación tan aterradora de la cual difícilmente puede escapar el mundo a menos que se concientice de ello. Cuando el Señor Jesucristo decía: "Ay del que abuse, y mejor le sería que se pusiera una piedra y se arrojara al mar", hablaba, hermanos, acerca del terrible castigo de esta situación. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. El Señor Jesucristo dice que debemos cuidar a los niños, debemos amarlos, y en tercer lugar nos dice que debemos imitarlos. Paradójicamente el Señor dice: si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Como señalamos anteriormente, en general en la antigüedad el niño era un ser débil, sin pretensiones, alguien cuya humildad se derivaba de su posición social más que de su carácter personal. La posición de los niños era semejante a la de los pobres en el Evangelio de Mateo. Era idéntica a los miserables que debían conformarse con lo que recibieran o lo que se les quisiera ofrecer. El llamado a volverse o hacerse como niños no exige entonces cultivar el sueño de inocencia infantil, sino renunciar a las pretensiones de grandeza. El verbo volverse no significa volver al punto de partida, significa voltear, cambiar de dirección, como dijo el apóstol San Pablo con Bernabé cuando se volvieron a los gentiles, según Hechos capítulo 13, versículo 46. Los discípulos debían entonces dar un giro en su concepto de grandeza. Se trataba de un cambio consciente, no de una conducta, sino de una orientación fundamental. No era asunto volver a la infancia, cosa que es imposible, sino optar voluntariamente por la fe sencilla, la confianza, la dependencia, la humildad del niño ejemplificada en la inocencia de los niños. Recuerdo que se cuenta de una criatura que salió asustada de la iglesia y le dice a su tío: "Tío, ¿tú también le tienes miedo al Malamén?". ¿A quién? Al Malamén. ¿Quién es ese? Ahorita estaban orando ahí los hermanos y guárdanos del Malamén, decían. Entonces, no se trata de ser infantiles en ese sentido, sino en cuanto a nosotros mismos en términos de humildad. Mientras preparaba esta reflexión, vinieron a mis manos un documento publicado por los adherentes de cierto grupo religioso en el que muchos de sus ministros han sido acusados de pederastia en los últimos años. Dicho documento se titula 10 mitos sobre la pederastia y realmente es una apología escrita en apoyo de sus ministros. Los argumentos con los que descalifican los mitos de la pedofilia son de esos que solo sirven para convencer a los convencidos, porque siempre será más fácil negar, minimizar, distorsionar un problema de esta naturaleza que enfrentarlo sinceramente. Cuando se minimiza o distorsiona la realidad del abuso, no solo se promueve la impunidad, sino que se declara abiertamente que el prestigio institucional es más importante que las personas que son puestas bajo nuestra responsabilidad. Se descubre que el corazón del hombre está donde está su tesoro y que si la reputación de la jerarquía es más valiosa que la integridad de los que nos han sido puestos bajo nuestro cuidado, vamos a proteger esa reputación. Trágicamente, cuando se intenta salvar la honra a cualquier precio, se actúa como aquel cuya casa se está quemando y se esfuerza por salvar las cortinas. El Señor Jesús pensaba de manera diferente. Para él, la humildad y la sencillez del niño eran verdaderamente la medida de la grandeza cristiana. Lejos de enseñar a los suyos buscar su propia vindicación, llamaba bienaventurados a los perseguidos. Y él sabía, por experiencia propia, que una forma de persecución es la injuria y la difamación. Solo que limitaba la bienaventuranza a los que realmente sufren por la justicia, es decir, a los que sufren por su fidelidad a los preceptos de Dios. Así que todo el que quiere envolverse en la bienaventuranza del que es perseguido debe asegurarse de que si sufre lo hace por Cristo y no por su propio pecado,
porque hacerse pasar por perseguido es un truco ya muy antiguo. El apóstol San Pedro lo tenía tan claro que en su primera carta, en el capítulo 2, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como conclusión, a fines del siglo XV, en la ciudad alemana de Magdeburg, en Magdeburgo, como le decimos en español, había un profesor llamado Johann Trebonius. Él era un hombre muy singular, porque aunque era profesor, no usaba la toga magisterial, y cuando entraba al salón de clases se inclinaba y se descubría la cabeza delante de sus alumnos. Era muy raro en ese tiempo, y alguien le preguntó por qué hacía eso con los niños, y él respondió: hay entre los jóvenes a los que Dios hará líderes del pueblo, doctores, jueces, profesores, etc. Aunque todavía no se ven las insignias de su dignidad, es justo que les tratemos con respeto. Y tenía razón. Uno de sus alumnos se llamaba Martín Lutero. Pero el amor y el respeto a los niños va más allá de quitarnos el sombrero frente a ellos. No se trata de una concesión graciosa, ni siquiera de si los niños nos agradan o no. Se sabe de iglesias en las que los pastores pueden ser muy apostólicos, entre comillas, porque quieren a los niños lejos y calladitos. Ustedes recordarán, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús se levantaba muy temprano a orar, pasaba el tiempo sanando, predicando, en la noche volvía a orar, y cuando los niños venían a buscarlo, los discípulos no dejaban que se acercaran a él, y el Señor dice: dejad a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Es cierto que cuando los niños corren y gritan en los pasillos pueden de pronto distraernos, pero qué sonido tan hermoso, porque están aquí, porque no son el futuro de la iglesia, porque son el presente de la iglesia. Lo he dicho muchas veces: si hay algo que merezca el nombre de envidia santa, es algo que yo he sentido muchas veces cuando veo a nuestros niños crecer en la iglesia. Yo hubiera deseado crecer en una iglesia, hubiera deseado aprender la palabra de Dios de niño, hubiera deseado que gente que no tiene nexos sanguíneos conmigo me pudiera apreciar y yo apreciarlos a ellos. Recuerdo al doctor José González Alonso, ya tiene cerca de 90 años ahora, seguramente está jubilado. Era una autoridad de cardiología en México, una vaca sagrada de la cardiología. Trabajaba en el Hospital México-Americano en Guadalajara, y en alguna ocasión estábamos platicando de su origen. Él es de un pueblo de Jalisco que se llama Quila, y dice: en mi tiempo, hace 70 años, había pocos evangélicos universitarios. Dice: la mayoría de los evangélicos eran comerciantes, artesanos, campesinos, no había mucha gente educada entre nosotros. Dice: fui a la universidad y empecé a estudiar allí, pero mi mayor anhelo es que llegara el fin de semana para volver a mi iglesia, para estar con mis hermanos comerciantes, campesinos, artesanos, y ser edificados con sus testimonios, ver cómo oraban por mí para que Dios me guardara, para que me prosperara y me diera un ministerio a través de la carrera que me ha dado. Decía el hermano: era volver a un pedacito del cielo, estar con mis hermanos en la iglesia. Bueno, hermanos, el respeto a los niños debe ser un respeto religioso, un respeto a los derechos y al lugar que Dios les ha dado en la sociedad. Su integridad física, psicológica, sexual son inviolables, son cosas por las que tendremos que dar cuentas a Dios, son cosas por las que Dios nos demandará cuentas, y sobre todo, hermanos, porque hay serias advertencias de juicio para el abusador. El profesor Luis B. Smedes, un profesor de ética en el seminario Fuller en California, resume 5 razones por las que debemos respetar a las personas, y obviamente son 5 razones que se aplican a los niños. La primera: en primer lugar, mi prójimo, entre paréntesis, el niño,
tiene derecho a estar aquí. Tiene derecho porque fue creado, porque existe aparte de mí, pero como yo, también está arraigado en Dios. Tiene derecho a estar aquí porque Dios lo puso aquí. No importa si me guste o no que esté aquí. No importa si me resulta útil o atractivo. Está aquí y debo respetar su derecho, pues Dios lo ha puesto aquí. Número 2, mi prójimo, el niño, tiene derecho por ser una persona. Está aquí como imagen de Dios. No importa si es hermoso o no lo es, si es simpático o antipático, no importa si es fuerte o débil, basta con que sea nacido de mujer para que tenga derechos de ser respetados como una persona inviolable, como alguien que ha sido creado poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8, versículo 5. Número 3, mi prójimo, el niño, tiene derecho porque tiene un llamado especial. Mi derecho básico es cumplir con mi deber. Todo ser humano es responsable de cuidar a otros y cada uno de nosotros tiene un llamado especial para desarrollar sus dones y hacer de la vida más humana y que redunde para la mayor gloria de Dios. Número 4, mi prójimo, el niño, tiene derechos como miembros de la comunidad, aunque sea una persona aparte de mí, está unido a mí también en la comunidad humana. El hecho de ser humano es el hecho de ser parte de la familia humana, le da derechos y me pone en deuda con él. Y número 5, mi prójimo, el niño, tiene derechos porque es un tipo especial de persona. El hecho de que haya sido creado a la imagen de Dios le da derechos similares a los del resto del mundo, pero el ser un individuo pequeño y único tiene derechos especiales. Los derechos de los discapacitados, de los ancianos, de los menores son diferentes al resto de las demás personas, y los de los ancianos y los adultos son diferentes a los de los niños, y cada persona débil tiene derechos especiales de protección. Debo decir, hermanos, que sin embargo es una experiencia muy significativa el de pronto descubrir esos derechos. Platicaba con una hermana hace unos meses y le decía, ya me dejaron el asiento en el autobús, y le dije, y me lo dejó una señorita de 15 años. Dice, no sé cómo me veía, pero cuando le dije que no aceptó un no como respuesta. Siéntese, no sé cómo me vio. Le digo, pero se siente extraño que ahora te pidan que ocupes el lugar cuando antes tú eras el que lo dabas, ¿no? Y fue algo muy singular de pronto sentarme allí y estar siendo beneficiado de un privilegio que se da a las personas mayores. Un comentario final. En el 89, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, un tratado sin precedentes en la historia, firmado por todos los países del mundo, menos 2, que define los derechos de los niños a cosas como la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, la protección de la pobreza, etc. Estos son derechos que todos los niños debieran disfrutar. Sin embargo, seguramente todos hemos escuchado que el énfasis en los derechos de los niños guarda silencio sobre sus deberes, lo que podría resultar en el abuso de los menores sobre los mayores, una especie de tiranía de las minorías. Quizá ese riesgo sea real, pero si lo pensamos detenidamente, no puede ser más grande en fuerza y en alcance que el abuso de los mayores sobre los niños, la brutal realidad del abuso de los adultos sobre los menores. Y tal vez por eso el Señor Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se atase en el cuello una piedra de molino de asno y se arrojara a lo profundo de la mar antes de enfrentar el ineludible juicio de Dios. Hermanos, una bendición muy grande que Dios nos da a las iglesias, sobre todo a las iglesias de este tamaño, el ha de ser verdaderas familias espirituales.
Decía mi hermana Sandra, decía Yanira, porque mi hermana Yanira es relativamente no creyente, decía, está descubriendo lo que significa que la iglesia sea tu familia, que estén tus hermanos mayores, tus hermanos menores, que esté tu familia. Y cuando veo a mi hermana Yanira jugando fútbol con los niños aquí en el pasillo, siento envidia santa. Me hubiera gustado crecer en una iglesia así, tener una maestra que jugara fútbol conmigo en el pasillo, ¿no? Y que me enseñara la palabra de Dios con las palabras y con la actitud y con los hechos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha bendecido con niños. Después de la pandemia no teníamos niños, era un verdadero reto. Gracias a Dios ya hay niños, hay jóvenes. Dios ha permitido que la iglesia se recupere, pero cada uno de nosotros debe recordar que ha sido puesto aquí para que ese niño, esa niña lo recuerde con gratitud y con amor por el trato, por el respeto, por la deferencia que les damos. A final de cuentas, Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado, porque esperamos, hermanos, que un día ocupen nuestro lugar, que un día estén en el púlpito, estén en el grupo de alabanza, estén participando en los ministerios, viéndolos crecer. Termino con esto. El domingo pasado tuve la bendición de saludar a Richard y a Ricardo, pero a Ricardo y a Carlos, dos niños que crecieron aquí con mis hijos en el templo. Y Carlos dijo que le da gracias a Dios porque le permitía volver con su familia. Y es verdad, los que los conocieron los rodearon rápido, con cariño, crecieron juntos, estuvieron aquí. Y un grato recuerdo siempre es poder estar con los que amamos y con los que nos aman y deciden amarnos. La familia biológica no la escogemos, nos toca la que nos toca. Y cuidado, la mayoría de los abusos a los niños ocurren en la familia. La familia de la fe la escogemos, o Dios nos trae a ella, y cuando nos trae para ser bendecidos, pero también para ser bendición. Quiera Dios que cuando nuestros niños crezcan le recuerden a usted y me recuerden a mí gratamente por la bendición o la influencia positiva que podemos ser en sus vidas. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos llama a ser conscientes de que somos responsables de edificar los que has puesto bajo nuestra protección. Guárdanos, Señor, bendice a tu iglesia, guárdala de todo mal y permítenos ver crecer a tu pueblo de generación en generación para gloria tuya, para edificación nuestra. En Cristo Jesús. Amén.